Vamos a comenzar esta segunda sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, que está dedicado a analizar una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, considerada como la obra a partir de la cual podemos hablar ya de la economía como una ciencia independiente, y me refiero obviamente a La riqueza de las naciones de Adam Smith, a una investigación acerca de las causas y naturaleza de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue publicada por primera vez en marzo de 1776, y que a mí me parece que es una lectura que todo aquel que aspire a ser economista o que todo aquel que aspire a entender estos fenómenos tan interesantes como son los económicos debe conocer. Estamos analizando el libro primero. Recuerden ustedes que la obra está dividida en 5 grandes libros. El libro primero lleva por título de las causas, ¿sí?, del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente, ¿sí?, entre las distintas clases del pueblo. Este es el nombre del primer libro, ¿sí?, de los 5 que integran La riqueza de las naciones, primer libro que está compuesto por 11 capítulos diferentes, el primero de los cuales, que ya analizamos en la sesión anterior, lleva por nombre de la división del trabajo. ¿Y por qué es importante la división del trabajo? Pues porque la división del trabajo lo que permite es incrementar la productividad del trabajador. Y un incremento en la productividad del trabajador puede traducirse en una mayor producción de bienes y servicios, y una mayor producción de bienes y servicios es una de las condiciones que se tienen que cumplir para poder minimizar el problema económico de fondo, que no es otro más que el problema de la escasez. Esto obviamente no lo dice Adam Smith así, pero es lo que da a entender, y yo estoy seguro que si le pudiéramos preguntar, oye, mi querido Adam Smith, ¿tú estás de acuerdo que la división del trabajo aumenta la productividad del trabajador y esto se traduce en una mayor producción de bienes y servicios, y esta es una de las condiciones que se tienen que cumplir para minimizar la escasez, que es el problema económico de fondo? Yo estoy seguro que Adam Smith diría que sí, porque al final de cuentas eso es lo que está diciendo en este primer capítulo. Entonces, después de haber analizado la importancia que tiene la división del trabajo, ¿sí?, para la creación de riqueza, en el entendido de que para Smith, como ya lo veremos más adelante, la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, se trata, y este es el nombre del capítulo, del principio que da lugar a la división del trabajo. ¿Sí? A ver, ¿por qué hay división del trabajo? Y aquí Adam Smith hace una afirmación que habría que analizar. Habría que ver si realmente tiene razón en lo que está diciendo. Leo directamente del libro de Smith. Así empieza el segundo capítulo. Dice: esta división del trabajo, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. No es el efecto, dice Smith, de ninguna sabiduría humana. No es, estoy aquí interpretando a Smith, producto, vamos a decirlo así, del diseño de alguien. No es consecuencia de que en algún momento alguien se dio cuenta de que si nos dividimos el trabajo, nos vamos a volver más productivos y vamos a ser capaces de producir más. No. Esta división del trabajo, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual, ojo, de una cierta propensión de la naturaleza humana, que no persigue tan vastos beneficios. Es la propensión a trocar, a permutar, a cambiar una cosa por otra.
¿Qué es lo que está diciendo Adam Smith? Que la división del trabajo es consecuencia de una inclinación natural que tenemos los seres humanos a intercambiar. Por aquí la pregunta es si realmente la división del trabajo es consecuencia de una inclinación natural de los seres humanos a intercambiar. ¿Sí? ¿Es realmente, sí, resultado de ello? Bueno, sigo leyendo a Smith. Dice, no es nuestro tema inquirir, preguntarnos, averiguar sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana, ¿sí? De los que no se pueden dar más detalles. O si, como parece ser probable, y aquí viene una afirmación muy interesante, como parece ser probable, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y del lenguaje. ¿De qué interesante lo que está diciendo Smith? Smith dice, ¿sí?, o se pregunta, ¿hasta qué punto la división del trabajo es consecuencia de dos facultades propias y por lo tanto naturales de los seres humanos? ¿Cuáles? ¿Sí? La razón y el lenguaje. A ver, primero que nada, para intercambiar necesitamos del lenguaje. Necesitamos comunicarnos para poder intercambiar. De entrada, ¿sí?, si ustedes tienen algo que yo necesito, yo les tengo que preguntar cuánto quieren por eso que es de ustedes y yo necesito. Esta es comunicación, esto es lenguaje. ¿Cuál es el precio al cual están dispuestos a venderme eso que, consecuencia de la división del trabajo, es de ustedes y que yo necesito? ¿Sí? Yo tengo que poder hacerles la pregunta y ustedes tienen que poder responderme. Y eso es comunicación. Y eso es lenguaje. ¿Sí? Eso es lenguaje. Y fíjense cómo cualquier acto de intercambio, de compraventa, supone la comunicación, supone el lenguaje. ¿Sí? El comprador necesita comunicarle al vendedor lo que requiere y preguntarle a qué precio está dispuesto a vendérselo. Y el vendedor necesita comunicarle al comprador si lo tiene o no lo tiene y a qué precio está dispuesto a vendérselo. Cualquier acto de intercambio, de compraventa, ¿sí?, supone comunicación. Y la comunicación supone algún tipo de lenguaje, no necesariamente hablado. A ver, yo llego a la tienda, tengo sed, abro el refrigerador y ahí veo cuál es el precio del refresco que quiero en la etiqueta. No necesariamente se lo tengo que preguntar al dependiente, lo puedo ver en la etiqueta. Pero ¿qué es la etiqueta? El medio de comunicarle al comprador cuál es el precio al cual el vendedor está dispuesto a venderle el refresco. Entonces es muy interesante esto que dice Smith. Dice, no es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana. Si por naturaleza los seres humanos estamos, ¿sí?, predispuestos a intercambiar, ¿sí?, de los que no se pueden dar más detalles, o si, como parece más probable, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y del lenguaje. Pero ya vimos el tema del lenguaje, el tema de la comunicación. Cualquier acto de intercambio supone, ¿sí?, comunicación entre el comprador y el vendedor. ¿Sí? Supone comunicación entre el comprador y el vendedor. Pero luego viene el tema de la razón, porque Smith no habla nada más del lenguaje, habla de la razón. Y aquí la pregunta sería, ¿hasta qué punto los seres humanos somos capaces de darnos cuenta racionalmente de que si nos dividimos el trabajo, ¿sí?, vamos a lograr, ¿sí?, una mayor cantidad de riqueza?
Vamos a lograr una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Sí? Vamos a ser capaces de satisfacer de mejor manera nuestras necesidades. A ver, ¿podemos racionalmente llegar a la conclusión de que si nos dividimos el trabajo, vamos a ser capaces de producir más? Y que para dividirnos el trabajo, si nos dividimos el trabajo, el intercambio tiene que ser posible. Por favor, alguien tiene por ahí su micrófono encendido, si fuera tan amable de apagarlo. Sí. Claro, a ver, los seres humanos somos capaces de darnos cuenta de esto racionalmente. ¿Sí? De darnos cuenta racionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que la causa de la división del trabajo la podemos encontrar en la razón, y la razón es una facultad natural del ser humano. Está en la naturaleza humana ser racionales. Bueno, la famosa definición de Aristóteles, ser humano animal racional. ¿Sí? Pero que no basta con darnos cuenta racionalmente de que si nos dividimos el trabajo, seremos capaces, de entrada, de producir más, ¿sí? De poder disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios. Hará falta el lenguaje, porque si nos dividimos el trabajo, quiere decir que tú produces vino, que necesitamos para satisfacer la sed, y que yo produzco trigo, que necesitamos para satisfacer el hambre. ¿Sí? Pero para que tú no te mueras de hambre y yo no me muera de sed, necesitamos intercambiar. Yo tengo que darte parte de mi trigo a cambio de parte de tu vino, y tú tienes que darme parte de tu vino a cambio de parte de mi trigo. Y ese intercambio supone comunicación. Y para comunicarnos necesitamos del lenguaje. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la división del trabajo? La propensión a intercambiar, consecuencia necesaria, dice Smith, de la razón y el lenguaje. Entendemos perfectamente bien que si nos dividimos el trabajo, ¿sí?, podremos satisfacer de mejor manera nuestras necesidades. Pero que una vez que nos hemos dividido el trabajo y tú produces vino y yo produzco trigo, tenemos que intercambiar. ¿Sí? Y para intercambiar necesitamos del lenguaje, porque cualquier acto de intercambio supone un acto de comunicación. Supone un acto de comunicación. ¿Sí? Bueno. Ahora, avanza Smith, dice, en una sociedad civilizada, ¿sí?, cualquier persona está constantemente necesitada de la cooperación y de la ayuda de grandes multitudes. Para ver, ¿qué hay que entender aquí por en una sociedad civilizada? Smith entiende, entre otras cosas, en una sociedad en la cual la división del trabajo está ya muy avanzada. A ver, ustedes reflexionen un momento en el tipo de división del trabajo en el cual nosotros estamos inmersos. Es una división del trabajo amplísima, profundísima y complejísima. ¿Sí? Amplísima, profundísima y complejísima. ¿Sí? Y conforme avanza la división del trabajo, ¿sí?, nos volvemos cada vez más interdependientes unos de otros. A ver, de todos los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿cuántos o cuáles, ¿sí?, los produjimos directamente nosotros? Ninguno. Todos fueron producidos por alguien más. Y vuelvo al ejemplo que me gusta mucho poner. Comencemos desde los zapatos que tenemos puestos hasta los anteojos que estamos utilizando. Todo eso fue producido por alguien más. Todo eso es producto de una amplísima, complejísima y profundísima división del trabajo, ¿sí?, que tiene sentido si somos capaces de intercambiar. Si somos capaces de intercambiar. ¿Sí? En una sociedad civilizada, dice Smith,
la persona estará constantemente necesitada de la cooperación y la ayuda de grandes multitudes. A ver, no estaré exagerando, de grandes multitudes. Bueno, si esto lo escribió a mediados de la década de los 70 o a mediados del siglo XVIII, imagínense hoy que la división del trabajo ha avanzado muchísimo, se ha ampliado, se ha profundizado y se ha vuelto muchísimo más compleja de lo que lo era en épocas de Adam Smith. ¿Sí? Adam Smith dice, el ser humano está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes. ¿Sí? Y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia, de su buena voluntad, ¿sí? De su buena voluntad. A ver, aquí Smith hace la comparación entre los animales y los seres humanos. Quienes tenemos mascotas, quienes tenemos, por ejemplo, perros, pues sabemos perfectamente bien que si el perrito quiere que le compartamos parte de nuestra comida, pues se nos acerca, nos rasca con la piernita, nos hace cara, está buscando ¿qué? Ganarse nuestro favor, ¿sí? Y nos hace gracias y se nos sube y nos ladra y nos mueve la cola y todo lo que hacen los perros cuando quieren que les des de comer, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el perrito? Pues esperando un poco de comida, de nuestra benevolencia, de que nos cayó bien, pobrecito, aunque ahí tiene sus croquetas y es lo que debe de comer, pues a ver, aquí le voy a dar un poco de lo que estoy comiendo. Que creo que es lo que hacemos prácticamente todos los que tenemos perritos, ¿no? Al final de cuentas, por más que queremos disciplinarlos y ahí están tus croquetas, pues a la hora de la hora, nos gana el perrito, nos gana. Ojo, nos da ternura y le damos de comer. Pero al perrito jamás se le va a ocurrir decirle, oye, porque de entrada no nos lo puede decir, ¿sí? ¿Cuánto quieres a cambio de un trozo del filete que te estás comiendo? ¿No? ¿Sí? Si le damos a comer al perrito, lo que el perrito tiene depende de nuestra benevolencia, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith aquí? Está diciendo algo muy interesante. Dice, a ver, consecuencia de la división del trabajo, buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades son propiedad de alguien más. Y cuando hablo de buena parte, a lo mejor estoy hablando del 99.99%. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para obtenerlos? ¿Sí? Y una primera posibilidad es, ¿sí? Pues pedirlos regalados, ¿sí? Recurrir a la benevolencia del otro, ¿sí? Y aquí Adam Smith se hace una pregunta muy interesante. Dice, a ver, ¿podemos nosotros esperar de la benevolencia del otro, de la buena voluntad del otro, la satisfacción habitual de nuestras necesidades? Traduzco la pregunta. ¿Cuántas veces estarían ustedes dispuestos a darme de desayunar gratis? Pues a lo mejor una vez, 2 veces, 3 veces, pero a la quinta vez probablemente digan, oigan, Arturo Dam ya no se está viendo la cara. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Smith con relación a esto que acabo de señalar? El hombre, sí, sobre todo los que viven en sociedades civilizadas, en las cuales la división del trabajo ha alcanzado ya una cierta dimensión, está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. A lo mejor un día de estos ustedes me invitan a desayunar. A lo mejor me vuelven a invitar a desayunar. A lo mejor me invitan una tercera vez, pero ya la quinta, pues van a decir, oye, espérame tantito. Pareciera ser que ya estás abusando de nuestra benevolencia, de nuestra buena voluntad, ¿sí? Y aquí yo vamos a decirlo así, completo el argumento de Smith, porque Smith dice que una de las maneras, ¿sí?, que tenemos para obtener lo que necesitamos y que por obra y gracia de la división del trabajo es propiedad de alguien más, es recurriendo a su benevolencia. Pero hay otra manera, recurriendo, ¿sí?, a su miedo,
A ver, ya no me quieres dar de desayunar gratis, saco la pistola, te apunto y o me das de desayunar o te pego un tiro. Y entonces me vas a dar de desayunar por miedo a que te pegue un tiro. ¿Sí? Y aquí la pregunta es exactamente la misma. A ver, ¿puedo yo esperar la satisfacción habitual de mis necesidades, del miedo de los demás? No, ¿sí? Porque la segunda vez que a punta de pistola yo quiera que alguien más me dé de desayunar, ese alguien más tendrá que reaccionar. A lo mejor la única reacción que le queda es salir corriendo, ¿sí? Pero si ya sabe quién soy yo y si ya sabe que cada vez que me aparezco saco la pistola para que me dé de desayunar, pues nada más me ve venir y sale corriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Smith es que no podemos esperar ni de la benevolencia ni del miedo de los demás la satisfacción habitual de nuestras necesidades. Pero sí la podemos esperar de su propio interés. A ver, no te voy, ¿sí?, a pedir que me regales comida. No te la voy a robar a punta de pistola. Te voy a preguntar cuánto quieres a cambio. ¿Cuánto quieres a cambio? Y ahí lo que estoy haciendo es apelando a tu propio interés. Tú tienes algo que yo necesito. ¿Cuánto quieres a cambio? No quiero que me lo regales, tampoco te lo voy a robar. Te lo voy a comprar, ¿sí? El hombre, en las sociedades civilizadas en las cuales la división del trabajo ha avanzado considerablemente, está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Y vean lo que dice. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. ¿Cuánto quieres por aquello que es tuyo y que yo necesito? Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. ¿Sí? Que deseas tú. Entonces, a ver, aquí podríamos decir, ¿sí?, y estoy parafraseando a Adam Smith, que no debemos esperar de la benevolencia y el miedo o el engaño de los demás la satisfacción de nuestras necesidades, pero sí de su propio interés. Porque, a ver, si tú ya no estás dispuesto a darme de desayunar, ¿sí?, yo te puedo quitar tu comida de dos maneras, a punta de pistola, ¿sí?, y por lo tanto metiéndote miedo, o engañándote. Te volteaste, no te diste cuenta, tomé tu comida y salí corriendo, ¿y qué pasó? Pero cualquiera de los dos, recurrir a la violencia o recurrir al engaño, es un robo. Entonces, parafraseando la frase de Smith, podríamos decir, no debemos esperar de la benevolencia, el miedo o el engaño de los demás la satisfacción de nuestras necesidades, pero sí de su propio interés, ¿sí? Lo cual quiere decir algo muy interesante. Frente a los demás, podemos actuar como pordioseros, dame de desayunar. Como ladrones, o me lo das o te pego un tiro, o como benefactores. ¿Qué quieres a cambio? Digo, son las tres posibilidades. O actúo como pordiosero, como limosnero, por favor dame de desayunar. Y pongo cara de muerto de hambre, ¿sí? O como ladrón, como delincuente, a punta de pistola te robo tu comida, o como benefactor. ¿Cuánto quieres a cambio? ¿Sí? Y una vez que dice esto Smith, aparece una de las frases más famosas, ¿sí?, e interesantes de la literatura económica. Y la voy a citar completita. Dice Smith, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena,
sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y yo le agregaría, solamente un delincuente escoge depender básicamente del miedo o del engaño de sus conciudadanos. Esta es una de las frases más famosas de la literatura económica. No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero. Yo no sé si esto es lo que merendaba Smith, carne, cerveza y pan, lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. ¿Y cómo logra el carnicero, el cervecero y el panadero su propio beneficio? Cuando yo, que quiero cenar carne, cerveza y pan, le pregunto al carnicero cuánto quieres por determinada cantidad de carne, al cervecero cuánto quieres por determinados litros de cerveza y al panadero cuánto quieres por tantas hogazas de pan. Ojo, no les estoy contando lo que yo necesito. No les estoy hablando de mi hambre y mi sed, ¿sí? Les estoy preguntando qué necesitan ellos. ¿Cuánto quieres a cambio de tu cerveza, de tu carne y de tu pan? Estoy apelando ¿a qué? A su propio interés, ¿sí? No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio, ¿sí? El carnicero nos vende su carne por el ingreso que pretende generar con esa venta. Ingreso con el cual él va a comprar lo que necesita para satisfacer sus necesidades y que por obra y gracia de la división del trabajo es propiedad de alguien más. El cervecero nos vende la cerveza por el ingreso que pretende generar, con el cual él comprará lo que necesite para satisfacer sus necesidades, y exactamente lo mismo sucede con el panadero. Y esta frase es muy interesante. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y yo le agregaría, solo un delincuente escoge depender básicamente del miedo de sus conciudadanos, ¿no? Ahora, a ver, yo les pregunto, ¿sí? Frente a los demás, en este asunto de que yo necesito lo que tú tienes, podemos adoptar, ¿sí?, tres conductas: la del pordiosero, la del limosnero, la del ladrón, la del delincuente o la del benefactor. ¿Cuál de estas tres posturas es la que va con la dignidad de la persona? Pues clarísimamente, la última. ¿Sí? Porque, a ver, si yo adopto la postura del mendigo, del pordiosero, ¿sí?, del limosnero, lo que estoy manifestando es que soy tan completamente inútil que no tengo nada que ofrecerte a cambio de lo que tú tienes y yo necesito. Ahora, puede ser que no es que yo sea un inútil, sino que sea un conchudote marca diablo, ¿sí? Y que si logro conmover el corazón de aquellos a quienes les pido y me dan, pues a lo mejor yo ya adopté esa postura de pordiosero como una forma de trabajo, pero no es lo que va con la dignidad de la persona, ¿sí? Lo que va con la dignidad de la persona es poder satisfacer sus necesidades gracias al trabajo propio. Oye, pero mi trabajo me cuesta salir a pedir limosna. Pues mal que bien estoy 8 horas en la calle, ahí en la esquina de Barranca del Muerto y Periférico, pidiendo limosna. A ver, vete 8 horas todo el día y a ver si no acabas bien cansado. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? A ver, no es lo mismo, ¿sí?, que yo me pare en la esquina de Periférico y Barranca del Muerto a pedir limosna, a que me pare en la esquina de Barranca del Muerto y Periférico a ofrecer, por ejemplo, tazas de café, como alguna vez empezó a suceder en la Ciudad de México. Hace un par de años, ¿sí?, en la Avenida Patriotismo, casi esquina con Viaducto, en las mañanas, ¿sí?,
había un par de personas que tenían como un tanque en las espaldas, te vendían café, y lo quiere con 2 de azúcar, te vendían café, y me pareció algo que a lo mejor podría haber prosperado, ¿no? Ya no te tienes que parar en el Oxxo o en el Seven o en el Starbucks, ahí en la esquina te lo están ofreciendo. Entonces, no es lo mismo que yo me pare en la esquina de Periférico y Barranca del Muerto a pedir limosna, a que me pare en la misma esquina a ofrecerles a quienes van en su coche o a quienes están caminando por esa zona tazas de café, ¿sí? Y no se diga ya, pues en el caso del ladrón, ¿sí? Porque en el caso del ladrón, ahí sí hay una violación al derecho de propiedad. Estoy robando. En el caso del pordiosero, bueno, pues tú voluntariamente me das. Pero en el caso del ladrón, sí hay, sí, una conducta delictiva. Entonces, de estas 3 posturas que podemos adoptar frente a los demás en el asunto de que ustedes tienen lo que yo necesito para satisfacer mis necesidades, la postura del pordiosero, la postura del ladrón o la postura del benefactor, ¿cuál es la correcta? Es más, me atrevo a ponerlo en estos términos. ¿Cuál es la justa? ¿Y cuál es la eficaz? Sin duda alguna, ¿sí? La última, la del benefactor, ¿sí? La del benefactor, ¿sí? Bueno, ahora, recuerdan ustedes que en este segundo capítulo, Smith está hablando del principio que da lugar a la división del trabajo, ¿sí? Y lo que nos ha dicho es que la división del trabajo es consecuencia de la facultad que tenemos los seres humanos de razonar y de comunicarnos unos con otros a través de distintas formas de lenguaje, ¿sí? De distintas formas de lenguaje. Pero uno podría preguntarse si la división del trabajo no es consecuencia, a ver, no de una propensión natural a intercambiar, no de la razón y del lenguaje, sino de las distintas capacidades que tenemos los seres humanos. A ver, es que tú eres muy bueno, mucho mejor que yo, para producir vino. Y yo soy mucho mejor que tú para producir trigo. Los dos necesitamos vino y trigo porque los dos necesitamos beber y comer. Dado que tú eres mucho mejor que yo para producir trigo, no convendría que tú te dedicaras a producir trigo. Y dado que yo soy mucho mejor que tú para producir vino, yo me dedicara a producir vino y acabamos intercambiando. ¿No será que la división del trabajo depende, ¿sí?, de que los seres humanos tenemos distintas capacidades para realizar distintos trabajos? Y esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es muy buena para las ventas. Es buenísima para las ventas. Mi madre era buenísima para las ventas. Bueno, yo no le vendo un vaso de agua, ¿sí?, a una persona perdida en el desierto después de 3 días. Yo soy malísimo para las ventas. Malísimo. ¿Sí? ¿No será que la división del trabajo es consecuencia de las diferentes capacidades que tenemos los seres humanos para realizar, ¿sí?, los distintos trabajos que hay que realizar para poder sobrevivir? Este tema también lo toca Smith. Dice Smith, la diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos. Y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez que alcanzan la madurez, con mucha frecuencia no son la causa, sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia entre 2 personas totalmente distintas, fíjense los ejemplos que pone Smith, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerdas. A ver, un mozo de cuerda era, para decirlo rápidamente, un cargador. Alguien que en la calle te ofrecía el servicio de cargarte los bultos que llevabas, ¿sí? Si hoy en día sales tú del supermercado y vas cargando las bolsas rumbo a tu coche
y se te acerca una persona, oiga, ¿le puedo ayudar con sus bolsas? ¿Sí? En épocas de Smith, a esa persona se le llamaría un mozo de cuerda, ¿no? Pero fíjense lo que está diciendo Smith, la diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo o un vulgar mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la naturaleza, es que este nació para filósofo y este nació para cargador, sino sí del hábito, la costumbre y la educación. A ver, este terminó siendo filósofo porque, bueno, pues a lo mejor las condiciones familiares, el tipo de educación que recibió, ¿sí? Al final de cuentas, lo llevaron a la filosofía. Y este otro terminó siendo cargador porque la educación que recibió, la familia en la que nació, el entorno social en el que desempeñó, lo llevó a ello. Pero no porque, dice Smith, aquel naturalmente nació filósofo y este naturalmente nació cargador. Vuelvo a lo que dice Smith. La diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos. La diferencia de talentos naturales, ¿sí? Y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, como puede ser el filósofo y el cargador, una vez que alcanzan la madurez, con mucha frecuencia no son la causa, sino el efecto de la división del trabajo. ¿Sí? No son la causa, sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, ¿sí? Parece surgir no tanto de la naturaleza como del hábito, no tanto de la naturaleza como del hábito, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la división del trabajo? Una propensión natural de los seres humanos a intercambiar, ¿sí? Esas dos facultades humanas que son la razón y el lenguaje, ¿sí? Ciertas disposiciones naturales por lo cual una persona termina siendo un filósofo y otra persona termina siendo un cargador, ¿sí? O una combinación de todo esto, una combinación de todo esto, ¿no? ¿Sí? Habría que ver. Pero lo que sí queda claro, ¿sí? Es que, y esto lo digo yo, no lo dice Smith, entre más talentos haya y estén más dispersos, ¿sí? Mejor. A ver, imagínense que el único talento que tuviéramos los seres humanos fuera el de producir vino. Pues ya nos hubiéramos muerto de hambre. No de sed, pero ya nos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? ¿Sí? Entre más talentos haya, independientemente de que sean, ¿sí? Producto de la naturaleza, producto de la conveniencia, producto de la educación, ¿sí? Mejor. Mejor. ¿Sí? Entre más talentos haya, mejor. Pero para poder aprovecharnos de la diversidad de talentos que hay, se necesita de la división del trabajo. Vuelvo a lo mismo. Si tú eres muy talentoso para producir vino, mucho más que yo, y yo soy muy talentoso, mucho más que tú, para producir trigo, y vamos a suponer que esos talentos nos vienen de naturaleza, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Sí? Pues que tú te dediques a producir vino, yo me dedique a producir trigo, tú produzcas más vino del que necesitas para satisfacer tu sed, yo produzca más trigo del que necesito para satisfacer mi hambre, e intercambiemos esos excedentes. Intercambiemos esos excedentes, ¿no? Entonces, de la lectura de este pequeño capítulo, ¿sí? En el cual Smith se pregunta por el principio que da lugar a la división del trabajo,
Pues una de tres. O es producto de esta propensión natural de los seres humanos a intercambiar, de esta inclinación, tendencia que tenemos los seres humanos a intercambiar, o es producto de la razón y del lenguaje, o es producto de los talentos naturales de cada quien. Al final de cuentas, yo creo que es una combinación de todo esto. Es una combinación de todo esto, pero el hecho es que ahí está la división del trabajo. ¿Sí? Ahí está la división del trabajo y me quedaría con esta afirmación. Entre más talentos, ¿sí?, y más dispersos, entre más gente tenga más talentos, ¿sí?, partiendo de la división del trabajo y obviamente del intercambio, ¿sí?, estaremos en mejores condiciones para satisfacer nuestras necesidades. Pasemos al capítulo 3. A ver, el capítulo 3, ¿sí?, lleva por nombre La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. A ver, ya vimos que la división del trabajo nos beneficia. Y de eso podemos concluir que entre más extensa sea la división del trabajo, ¿sí?, pues mayores serán los beneficios que podremos obtener. ¿Sí? Y entonces la pregunta que se está haciendo Smith es, oye, ¿y de qué depende que la división del trabajo, ¿sí?, sea más extensa, más amplia, más profunda, más compleja? Y la respuesta que da es de la extensión del mercado, ¿sí? De la extensión del mercado, ¿sí? Bueno, a ver. La capacidad de intercambiar, ¿sí?, hace posible la división del trabajo. A ver, si por alguna extrañísima razón los seres humanos ya no pudiéramos realizar intercambios, ¿sí?, la división del trabajo resultaría contraproducente. Porque, a ver, si yo ya no puedo intercambiar parte de mi trigo por parte de tu vino, ¿sí?, pues no me voy a morir de hambre, pero me voy a morir de sed. ¿Y cómo le hago para no morirme de sed? Pues además de producir trigo, tendría yo que producir vino. Y a ti te pasaría lo mismo. Si tú ya no puedes darme parte de tu vino a cambio de mi trigo, ¿sí?, y no solamente de vino sobrevive el hombre, pues vas a tener que empezar a producir trigo, ¿sí? Se acabó la división del trabajo. Entonces, aquí lo interesante es que, ¿sí?, la capacidad para intercambiar hace posible la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo hace posible los aumentos en la productividad. Los aumentos en la productividad hacen posible una mayor producción de bienes y servicios. Una mayor producción de bienes y servicios se traduce en menor escasez de esos satisfactores, y esa menor escasez de esos satisfactores es una de las condiciones necesarias para poder elevar nuestro nivel de bienestar. Nuestro nivel de bienestar, ¿sí? Bueno, ahora ver, dice Smith, así como la capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo, ojo, no es al revés. Smith no está diciendo que la división del trabajo, ¿sí?, dé lugar al intercambio. Está diciendo exactamente lo contrario, lo que yo les acabo de explicar. Así como la capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo, así la profundidad de esta división debe estar siempre limitada por la extensión de esa capacidad. En otras palabras, por la extensión del mercado. Por la extensión del mercado, ¿sí? A ver, ¿qué hay que entender por extensión del mercado? A ver, por extensión del mercado, creo yo, Smith no lo dice, habría que entender la posibilidad, ¿sí?, de ofrecer
bienes y servicios a un mayor número de consumidores. ¿Sí? A un mayor número de consumidores. Y el ejemplo que pone Smith, y es muy interesante, no lo voy a leer porque se nos va mucho el tiempo. El ejemplo que pone Smith es el ejemplo del transporte. Dice, a ver, ¿cómo el transporte, sobre todo vía marítima o vía fluvial a través de los ríos, ha permitido, ¿sí?, realizar mayores transacciones? Ha permitido llevar, por ejemplo, las mercancías a un mayor número de gente. Y esto ha permitido la multiplicación de los intercambios y podríamos decir que la expansión del mercado. Porque, a ver, ¿qué es el mercado? El mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Eso es el mercado, ¿sí? Y en la medida en que seamos capaces de ofrecer nuestras mercancías a un mayor número de gente, pues vamos a ser capaces de realizar más intercambios. Y si el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, la posibilidad de realizar más intercambios se traduce o es igual a una extensión o expansión del mercado. Y es muy interesante el ejemplo que pone Smith, ¿sí?, del transporte marítimo, ¿no? Cómo gracias al transporte marítimo, estamos hablando mediados del siglo XVIII, a lo mejor hoy hablaríamos del transporte aéreo, en su momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el transporte vía ferrocarril, aunque hoy en día el transporte por vía marítima sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante, ¿sí? Pero bueno, así como la capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo, así la profundidad de esta división debe estar siempre limitada por la extensión de esa capacidad, por la extensión de esa capacidad, ¿sí? ¿Cómo explicar esto? A ver, ¿cómo explicar esto o tratar de explicarlo de la manera, ¿sí?, más clara posible, ¿sí? El mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. La extensión del mercado, la extensión que logra un mercado a través de su expansión, ¿sí?, supondría multiplicar las relaciones de intercambio, ¿sí? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo fortalecer y cómo multiplicar la capacidad de intercambiar? La capacidad de intercambiar, ¿sí? Y Smith pone, ¿sí?, el acento, la atención en el tema del transporte. Y es muy interesante todo lo que dice, ¿no? Porque pone, por ejemplo, el transporte, ¿sí?, a través de los ríos en el Danubio. Va un río que atraviesa varios países y ya vamos a ver lo que dice Smith. Pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué es mejor? Vamos a suponer que ustedes producen el bien X. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que lo puedan ofrecer en el mundo entero o que lo puedan ofrecer nada más a las familias que viven en la cuadra donde ustedes viven? A ver, en este último caso, su mercado sería muy chiquito. Vamos a suponer que en la cuadra donde ustedes viven, ¿sí?, habitan 50 familias. Pues solamente se lo podrían ofrecer a 50 familias. Pero ¿qué pasa si se lo pueden ofrecer al mundo entero? Pues obviamente las posibilidades, por ser mayores, también son ¿qué? Mejores. También son mejores, ¿no? Ahora, a ver, a lo que va Smith, aunque él no pone este ejemplo, es a lo siguiente. Vamos a suponer que las familias que habitan una cuadra forman una economía. Solamente pueden intercambiar entre ellas. Oye, ¿y con los de la cuadra de enfrente? ¿O con los de la cuadra de atrás? ¿O con los de la cuadra de al lado derecho o del lado izquierdo? No, no, no. Nada más entre ellos. Bueno,
¿Puede haber división del trabajo? Sí, pero sería muy limitada en comparación, ¿sí?, con la posibilidad de poder relacionarse comercialmente con cualquier persona de cualquier otro país, ¿sí?, de cualquier otro país, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Smith, ¿no? Esto es lo que está diciendo Smith porque, y ya lo veremos más adelante, uno de los objetivos que busca Smith en La riqueza de las naciones es criticar las medidas mercantilistas que estaban muy en boga en su época. Y las medidas mercantilistas no eran otra cosa más que las medidas que imponían los gobiernos de los distintos países, por ejemplo, para prohibir las importaciones. Pero claro, si el gobierno de un país prohíbe importaciones, lo que está haciendo es limitando las exportaciones del país del cual importábamos. Lo que está haciendo es que limitando los mercados. Vámonos al extremo. ¿Por qué las posibilidades, ¿sí?, de bienestar económico de un náufrago en una isla son limitadísimas? Porque no puede aprovecharse de la división del trabajo. Porque él lo tiene que hacer todo, ¿sí? ¿Por qué las posibilidades de bienestar de quienes participamos en una economía como la nuestra, con una amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo, son mayores que las de un náufrago? Porque nosotros sí podemos aprovechar la división del trabajo. Y fíjense, ¿qué es aprovechar la división del trabajo? Es aprovechar los conocimientos, habilidades y trabajo de los demás. ¿Qué es lo que yo hago cuando compro un par de zapatos? Aprovecharme, en el buen sentido del término, ¿sí?, de los conocimientos, habilidades y trabajos de todos los involucrados en la producción, oferta y venta de zapatos. Y me estoy aprovechando, en el buen sentido del término, porque si yo necesito un par de zapatos y voy a la zapatería para comprarlos, estoy actuando no como pordiosero, no como limosnero. No llego a la zapatería, ¿sí?, con cara de pobrecito, a ver si los conmuevo y me regalan un par de zapatos, para lo cual yo llegué a la zapatería descalzo, ¿no? Ni tampoco llego en plan de delincuente, o me das el par de zapatos o te pego un tiro. Llego en plan de ¿qué? De benefactor. ¿Cuánto quieres a cambio de los zapatos? Y eso lo puedo ver en la vitrina de la zapatería, ¿sí?, en la etiqueta, donde viene el precio. Ni siquiera lo tengo que preguntar. Ahí está el precio, ¿no? Sí. Pero fíjense lo interesante de la comunicación. Una vez que en la etiqueta vi el precio de los zapatos, ¿sí?, al dependiente de la zapatería le tengo que pedir, oiga, lo quiero en número 27. Tráigame el 27, 27 y medio, ¿sí? Comunicación, ¿sí? Es importantísimo. Cualquier acto de intercambio es, entre otras cosas, un ejercicio de comunicación. Entonces, ¿por qué las posibilidades de bienestar de un náufrago son muy limitadas? Si bien le va, pues no se morirá de hambre y no se morirá de sed, pero ojalá y no le venga una enfermedad, porque a ver cómo se la cura. Al menos que sea médico, pero no basta con que sea médico, porque de nada le sirve ser un excelente médico, por ejemplo, si no cuenta con las medicinas para curarse, ¿sí? Porque el náufrago no puede aprovecharse en el buen sentido del término de los conocimientos, las habilidades y el trabajo de los demás, porque no tiene con quién dividirse el trabajo, cosa que nosotros sí podemos, ¿sí? Cosa que nosotros sí podemos, ¿sí? Bueno, ¿cómo termina Smith este tercer capítulo? ¿Sí? Insisto, lo dedica mucho al tema de la navegación, pone muchos ejemplos, ¿sí?, de el mar, el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, los ríos, y termina refiriéndose al Danubio.
y dice del Danubio. Dice, la navegación del Danubio es de poca utilidad para los distintos estados de Baviera, Austria y Hungría, en comparación con lo que sucedería si cualquiera de estos estados, Baviera, Austria o Hungría, poseyera todo el curso del río hasta que desemboca en el Mar Negro. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que el gobierno de Baviera, en el tramo, ¿sí?, del río Danubio que le corresponde, puede limitar e inclusive prohibir el tránsito de barcos. Y lo mismo puede hacer el gobierno austriaco y lo mismo puede hacer el gobierno húngaro. Y si no de plano prohibir el tránsito de barcos con mercancías, sí condicionar ese tránsito. A ver, tú no puedes pasar de aquí si no me pagas una determinada cuota. O si no cumples con determinados requisitos. Y como vas a pasar de un país a otro, de entrada, enséñame tu pasaporte vigente. Suponiendo que en aquel entonces hubiera pasaportes, pero hoy en día eso es lo que pasa, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si uno de estos solos países, ¿sí?, poseyera todo el Danubio? Pues que no impondría ese tipo de limitaciones, ¿sí? Ese tipo de limitaciones. A ver, imagínense que cada uno de los estados de la República Mexicana, que cada uno de los gobiernos de los estados de la República Mexicana impusiera una aduana con relación a todos los otros estados. Y entonces, si tú llevas mercancías del estado de Veracruz al estado de Tamaulipas, ¿sí?, al entrar al estado de Tamaulipas, te enfrentas con la aduana tamaulipeca, ¿sí? Y al salir del estado de Tamaulipas para entrar a Veracruz, te enfrentas con la aduana veracruzana. Y así los 32 estados de la República Mexicana. Eso elevaría considerablemente, ¿sí?, los costos de comerciar dentro de México. Y sería absurdo, ¿no? Hombre, de que a veces te paran por cuestiones fitosanitarias. A ver, tú traes de Veracruz a Tamaulipas cerdos, pues hay que ver si los cerdos están saludables, si no traen por ahí alguna enfermedad, que a la larga nos va a costar más caro. Eso se entiende, ¿sí? Pero imagínense que los gobiernos de los 32 estados de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, ¿sí?, impusieran sus propias aduanas con relación a los otros 31 estados. Pues claro, eso entorpecería enormemente el comercio. Imagínense tener que llevar alguna mercancía de Tabasco a Chihuahua vía terrestre. Pues ¿por cuántos estados pasas yendo por tierra de Tabasco a Chihuahua? O a Baja California Norte, ¿sí?, o a Tamaulipas, ¿sí? Eso es a lo que se está refiriendo Smith cuando habla del Danubio, ¿no? Cuando habla del Danubio. Por a ver, aquí podemos extraer, ¿sí?, la primera gran lección que nos deja la riqueza de las naciones. ¿Cuál sería esta primera gran lección? Smith no lo dice, ¿eh? Smith no lo dice. Hombre, lo da a entender, pero no lo dice así. ¿Cuál sería esta primera gran lección? En la medida en que se limitan los intercambios, se limita la división del trabajo y sus beneficios. En la medida en que limitas o prohíbes los intercambios, limitas la división del trabajo y sus beneficios. Y sus beneficios. A ver, para entender esto, ¿sí?, pongamos un ejemplo absurdo.
Tan absurdo que inmediatamente nos queda muy claro esto que acabo yo de llamar la primera lección que nos deja la riqueza de las naciones. Vuelvo a enunciarla. En la medida que limitas los intercambios, limitas la división del trabajo y sus beneficios, el aumento en la productividad, el aumento en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vámonos a un extremo absurdo. El gobierno prohíbe, y esa prohibición es eficaz, de alguna manera lo logra, ¿sí? Cualquier tipo de intercambio comercial. Cualquier tipo de intercambio comercial. Y es eficaz en imponer esa prohibición. De tal manera que al momento en que se decreta la prohibición, nosotros ya no podemos realizar ningún intercambio comercial. Bueno, en ese momento se acabó la división del trabajo. ¿Sí? Porque entonces yo tendría que empezar a producir todo lo que necesito para satisfacer mis necesidades. Porque dado que está prohibido cualquier intercambio y esa prohibición es eficaz, pues ya no podemos comprarnos, ¿sí?, unos a otros absolutamente nada. Es decir, la prohibición de todos los intercambios daría como resultado la autarquía. Ojo, no lo confundamos, por favor, con anarquía. La autarquía es la autosuficiencia. A ver, un náufrago en su isla, aislado de todo el mundo, sin nadie más, está condenado a la autarquía, a la autosuficiencia. Sobrevivirás, ¿sí?, de lo que seas capaz de obtener con tu propio trabajo, porque no hay nadie que te eche una mano. Si aparece otra persona, bueno, ya podrían dividirse el trabajo, ¿no? Oye, mira, me he dado cuenta que tú eres mejor que yo para pescar y yo soy mejor que tú para traer agua. Bueno, pues tú dedícate a pescar y yo me dedico a traer el agua. Pero si no hay nadie más y estás tú solo, estás condenado a la autarquía. Ahora, a ver, en autarquía se consigue el menor bienestar posible. El menor bienestar posible. Y a lo mejor no es suficiente para que sobrevivas. A lo mejor no es suficiente para que sobrevivas, ¿no? Entonces, a ver, con este ejemplo absurdo, porque, a ver, a ningún gobierno se le ha ocurrido jamás prohibir todos los intercambios comerciales. Pero hay muchos gobiernos a los cuales sí se les ha ocurrido, y lo han hecho, prohibir los intercambios comerciales, por ejemplo, entre sus nacionales y personas de otros países. Eso sí. A ver, si de pronto el gobierno mexicano prohibiera los intercambios comerciales entre veracruzanos y tamaulipecos, la mayoría de nosotros lo consideraría un abuso. Oye, ¿y tú, gobierno, quién eres para prohibirme a mí, veracruzano, relacionarme comercialmente con un tamaulipeco como más nos convenga a los dos? Pero ¿qué pasa si el gobierno mexicano le prohíbe a los mexicanos relacionarse comercialmente con los estadounidenses? Que a lo mejor ese tipo de prohibición ya no la vemos tan mala. No, pues es que vamos a apoyar a la producción nacional. Y entonces, tal vez ya no lo vemos tan malo. Pero el mismo argumento podemos utilizar, ¿sí?, para prohibir el intercambio comercial entre un productor, entre un veracruzano y un tamaulipeco. Yo te prohíbo a ti, veracruzano, relacionarte comercialmente con un tamaulipeco para apoyar la producción veracruzana, la producción jarocha. Ya no le vas a ir a comprar al tamaulipeco esto, se lo vas a tener que comprar al productor veracruzano. Oye, pero si el tamaulipeco es capaz de ofrecérmelo a menor precio que el veracruzano, no, pues precisamente por eso es que te estoy prohibiendo
que te relaciones comercialmente con el tamaulipeco, porque si te dejo en libertad, se lo vas a comprar al tamaulipeco, que te lo está ofreciendo a un menor precio que el veracruzano. Ahora, el veracruzano quiere que tú le compres y que no le compres al tamaulipeco, pues entonces el productor veracruzano tendrá que ver qué hace en términos de costos para poder ofrecerte a ti el producto más barato que lo que te está ofreciendo el tamaulipeco, ¿no? Pero a ver, aquí hay una cuestión interesante, ¿sí? En autarquía se consigue el menor bienestar posible. ¿Qué es lo contrario de la autarquía? La interdependencia. La interdependencia. A ver, una de las consecuencias de la división del trabajo es la interdependencia, no la dependencia, la interdependencia. A ver, entre el pordiosero y el que le da, se establece una relación de dependencia. El pordiosero depende de lo que le da su benefactor, pero el benefactor no depende para nada del pordiosero. Pero donde hay intercambio, cada una de las partes depende de la otra. Entonces ahí hay interdependencia. ¿Sí? Interdependencia. El comprador y el vendedor dependen para la satisfacción de sus necesidades el uno del otro. ¿Sí? El benefactor del pordiosero no depende para la satisfacción de sus necesidades del pordiosero. Porque el pordiosero no le está dando nada a cambio, por eso es pordiosero. ¿Sí? Entonces, lo contrario de la autarquía es la interdependencia. Ahora, a ver, vamos a suponer que se permiten todos los intercambios. ¿Sí? Nadie le prohíbe a nadie relacionarse comercialmente con quien más le convenga. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esa condición? El mayor bienestar posible. Que a lo mejor está muy lejos de lo que consideramos lo ideal, sí, pero sería el mayor bienestar posible, ¿no? El mayor bienestar posible. Entonces, la primera gran lección que obtenemos, ¿sí?, de la riqueza de las naciones es que en la medida que limitas los intercambios, estás limitando la división del trabajo. Si eliminaras los intercambios, si prohibieras los intercambios, eliminarías la división del trabajo, por lo que dice Smith, ¿sí? Yo ahí tengo una duda. O sea, sí, dígame. Tipo, eso no perpetuaría como que China use niños esclavos o así, porque pues justo como todos quieren hacer sus precios más, su producción más barata, pues recurren en esas cosas, ¿no? En esas prácticas, como Sí. los niños esclavos o los bajos salarios y esas cosas. A ver, Fátima, habría que ver si realmente hay niños esclavos en China y el tema de los bajos salarios es cierto, ¿no? Es cierto, pero a ver, la respuesta es, vamos a suponer que hay mano de obra esclava y salarios muy bajos. ¿La solución a ello es prohibir los intercambios? A ver, te pongo el caso extremo. A ver, vamos a considerar un niño esclavo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que es un niño al que se le obliga a trabajar 16 horas diarias, ¿sí? Y al cual solamente se le da lo indispensable para que pueda seguir vivo con determinadas fuerzas para, ¿sí?, poder sobrevivir, ¿sí? La solución a esa condición de esclavitud es prohibir los intercambios. No, la solución es evitar ese tipo de trabajo. Es decir, ahora, que este niño, ¿sí?, participe en la producción de un bien que acaba vendiéndose en Estados Unidos, ¿sí?, pero si Estados Unidos, si el gobierno estadounidense prohibiera la importación de esos bienes, ¿en algo beneficiaría al niño esclavo? Pues no. Es más, a ver, en una de esas hasta se queda sin trabajo. O claro, yo no estoy diciendo de ninguna manera que lo ideal es el trabajo esclavo de los niños, ¿no?
son temas distintos, ¿no? Claro, a ver, yo estoy en contra de la esclavitud. Claro que sí. Eso tendría que estar prohibido. Y al que use mano de obra esclava, sobre todo de niños, bueno, a ver, no les digo aquí el castigo que yo les aplicaría, ¿sí? Pero hay que distinguir una cosa de otra, ¿no? Una cosa de otra. Ahora, a ver, termino con la primera frase del capítulo. Dice Smith, la capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo. No es al revés. No es que la división del trabajo dé lugar a la capacidad para intercambiar. Dado que somos capaces, gracias a la razón y al lenguaje, de ponernos de acuerdo para intercambiar, es que es posible la división del trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tú prohíbes los intercambios. Vuelvo al ejemplo extremo, ¿sí? El gobierno prohíbe cualquier tipo de intercambio y es eficaz en mantener esa prohibición. Terminaste, acabaste con la división del trabajo. Porque si nosotros, por esa prohibición, no pudiéramos volver a realizar ni un solo intercambio, tendríamos que volvernos, ¿qué? Autárquicos, autosuficientes. Y partiendo, por ejemplo, de una división del trabajo como la que tenemos hoy en día, amplísima, profundísima, complejísima, ¿sí? El terminar con esa división del trabajo supondría una involución económica brutal. Es más, ¿cuántos millones de personas, y a lo mejor no exagero al ponerlo en estos términos, no terminarían muriéndose de hambre? A ver, ustedes podrían mantener el nivel de bienestar que tienen ahorita, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen, si tuvieran que volverse autárquicos, ni remotamente. La involución económica sería brutal. Entonces yo creo que con este ejemplo entendemos lo que quiere decir Smith cuando habla, ¿sí?, aquí en el tercer capítulo, de que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Si por mercado entendemos la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y esa relación de intercambio entre compradores y vendedores se prohíbe, y la prohibición es eficaz, ¿sí?, acabaste con la división del trabajo, ¿sí? Entre más intercambios sean posibles, más amplia, más profunda y más compleja podrá ser la división del trabajo, ¿sí? A ver, se los pongo. Imagínense, pues creo que yo vuelvo así, aquel programa de hace algunos años de Lost. Nunca vi un capítulo, sí, pero tengo idea de que era un avión que se estrella en el mar y la gente que iba en el avión logra llegar a la isla y se quedan ahí en la isla, ¿no? A ver, vamos a suponer que sobreviven 100 personas al avionazo y esas 100 personas llegan a la isla. Ya no es el náufrago solitario, ya son 100 personas. Bueno, a ver, entre esas 100 personas podrá establecerse una cierta división del trabajo. Pues yo creo que sí, son 100. Oye, pues mira, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro, tú eres médico, tú eres psicóloga, tú te vas a encargar aquí de aquellos que empiecen a desesperarse. Podrías estar con 100. ¿Sí? Oye, a ver, tú parece ser que tienes habilidades para esto, tú tienes habilidades para esto otro. Podría establecerse una cierta división del trabajo. La pregunta es, esa división del trabajo que podría establecerse entre esos 100 náufragos perdidos en una isla, ¿podría alcanzar la magnitud que tiene la división del trabajo en la cual nosotros estamos metidos? Ni remotamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de intercambios
que pueden realizar 100 personas es infinitamente menor a la cantidad de intercambios que podemos realizar millones de personas. La extensión del mercado que puede darse entre 100 personas es pequeñísima comparada con la extensión del mercado que tiene ahí donde hay millones de personas. Suponiendo, ojo, que entre esos 100 náufragos que sí introdujeron la división del trabajo, llegase a haber intercambios. Habría que ver, porque a mí me parece que 100 personas son muy pocas para poder, sí, llegar al intercambio, ¿no? A ver, tú te dedicaste a pescar y tú te dedicaste a conseguir cocos, ¿sí? 5 de los 100 se dedican a pescar, 5 de los 100 se dedican a conseguir cocos, ¿sí? Los 5 que pescan podrían intercambiar cocos por los 5 que bajan cocos, y los otros 90 que ni pescan ni bajan cocos, a lo mejor 5 de ellos se dedican, pues, a la construcción de cabañas, qué sé yo. Tal vez entre 100 personas, ¿sí? La cuestión de decidir qué y cuánto le toca a cada quien, ¿sí? No se resuelva por medio del intercambio, sino por medio, pues, de una distribución equitativa, a ver cuántos somos, cuánto tenemos, haz la división y de a tanto nos toca. Que yo creo que sería lo más probable, ¿no? Por allá cuando somos millones, pues entonces sí el intercambio, ¿no? Entonces sí el intercambio, ¿sí? Bueno, el cuarto capítulo, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Con un tema fabuloso. Del origen y el uso del dinero. A ver, fíjense la lógica que está siguiendo Adam Smith. A ver, empezó por la división del trabajo, ¿sí? Ventajas de la división del trabajo, causas de la división del trabajo, ¿sí? Y causas de la extensión de la división del trabajo. Son los 3 temas de los 3 primeros capítulos. División del trabajo, causas de la división del trabajo, causas de la extensión de la división del trabajo, ¿sí? Vuelvo a lo que dice, ¿sí? A lo que dice al inicio del capítulo 3. La capacidad de intercambiar da lugar a la división del trabajo. No es al revés. No es que la división del trabajo dé lugar a la capacidad de intercambiar. Dado que somos capaces de intercambiar, dado que somos capaces de comunicarnos nuestras necesidades, dado que yo soy capaz de preguntarte a ti cuánto quieres por lo que tienes y que yo necesito, y que tú eres capaz de responderme, es que es posible la división del trabajo, no es al revés, ¿sí? Bueno, ahora, ¿sí? Dice Smith en el capítulo 4, del origen y uso del dinero, del origen y uso del dinero. Dice Smith, una vez que la división del trabajo se ha establecido y afianzado, el producto del trabajo de un hombre apenas puede satisfacer una fracción insignificante de sus necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde hay división del trabajo, ¿sí? Una buenísima parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades son propiedad de alguien más. Eso es lo que está diciendo Smith aquí. Una vez que la división del trabajo se ha establecido y afianzado, el producto del trabajo de un hombre apenas puede satisfacer una fracción insignificante de sus necesidades, ¿sí? A ver, señores, yo me dedico a la producción de trigo. Es lo único que produzco. ¿Cuál es la única necesidad que puedo yo satisfacer con lo que produzco? El hambre, nada más. Y eso suponiendo
que me conforme con alimentarme nada más con productos provenientes del trigo. ¿Sí? Oye, es que ya se me antojó una manzana. Ya de trigo estoy hasta la coronilla. Pues sí, pero no produces manzanas. Tú produces trigo. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere Smith. Una vez que la división del trabajo se ha establecido y afianzado, el producto del trabajo de un hombre apenas puede satisfacer una fracción insignificante de sus necesidades. Si yo me dedico a producir trigo, la única necesidad que puedo satisfacer con mi trigo, con el producto de mi trabajo, es el hambre. Pero tengo muchas otras. ¿Sí? Tengo muchas otras. No nada más tengo hambre, por más que el hambre sea una de las necesidades básicas del ser humano. Dice, él satisface la mayor parte de ellas mediante el intercambio del excedente del producto de su trabajo por encima de su propio consumo por aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que él necesita. ¿Cómo satisfago yo mi sed si lo único que produzco es trigo? ¿Sí? Dándote a ti, productor de vino, parte de mi trigo. Y entonces ya puedo satisfacer la sed. ¿Sí? Cada hombre vive así gracias al intercambio o se transforma en alguna medida en un comerciante y la sociedad misma llega a ser una verdadera sociedad mercantil. ¿Sí? A ver, ¿sí? Gracias a que somos nosotros capaces de satisfacer, como lo hacemos, nuestras necesidades al intercambio. Buena parte de los bienes y servicios que utilizamos diariamente para satisfacer nuestras necesidades, los compramos. Son producto del intercambio. Pero cuando la división del trabajo dio sus primeros pasos, la acción de esta capacidad de intercambio se vio con frecuencia lastrada y entorpecida. ¿Sí? Y vean el ejemplo que pone Smith. Supongamos que un hombre tiene más de lo que necesita de una determinada mercancía, mientras que otro hombre tiene menos. En consecuencia, el primero estará dispuesto a vender y el segundo a comprar una parte de dicho excedente. Pero si ocurre que el segundo no tiene nada de lo que el primero necesita, no podrá entablarse intercambio alguno entre ellos. A ver, el carnicero guarda en su tienda más carne de la que puede consumir. Y tanto el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una parte, pero solo pueden ofrecerle a cambio los productos de sus labores respectivas. A ver, tú carnicero, en tu carnicería, tienes guardada, almacenada, congelada, en el refrigerador, más carne de la que tú vas a comer. ¿Sí? Y yo, cervecero, además de beber cerveza, necesito comer carne. Y yo, panadero, además de comer pan, necesito comer carne. ¿Sí? ¿Qué es lo que el cervecero tiene que ofrecerle al carnicero? Cerveza. ¿Qué es lo que el panadero tiene que ofrecerle al carnicero? Pan. ¿Sí? Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la cerveza que necesita, entonces no habrá comercio. Ni uno puede vender, ni los otros pueden comprar. Y en conjunto todos serán recíprocamente menos útiles. ¿Por qué? ¿Qué tipo de intercambio se está dando entre el cervecero, el panadero y el carnicero? Trueque. Trueque. Cerveza por pan, pan por carne, carne por cerveza. Trueque. Pero el trueque funciona si tú, productor de vino, ¿sí?, necesitas de mi trigo, y si yo, productor de trigo, necesito de tu vino. Ahí sí. Pero ¿qué probabilidades hay de que, limitados al trueque,
esto suceda todas las veces. Eso es lo que está señalando Smith. A fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la sociedad, una vez establecida originalmente la división del trabajo, procura naturalmente manejar sus actividades de tal manera de disponer en todo momento, además de los productos específicos de su propio trabajo, una cierta cantidad de alguna o algunas mercancías que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del producto de sus labores respectivas. ¿Sí? Es probable que numerosas mercancías diferentes se hayan concebido y utilizado sucesivamente para tal fin. A ver, ¿de qué es, aunque todavía no lo llama así, de lo que está hablando Smith aquí? Del dinero. ¿Qué es lo que permite el dinero? Entendido por tal cualquier cosa que los seres humanos acepten como medio de intercambio. ¿Qué es lo que permite el dinero? Superar las limitaciones del trueque. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo Smith? Que a lo largo de la historia, varias cosas han hecho las veces de dinero. ¿Sí? Él le llama instrumento común del comercio. El ganado, la sal, ¿sí? Y dice, los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles a preferir para ese objetivo, ¿sí?, utilizarlo como dinero a los metales por encima de cualquier otra mercancía. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Smith aquí? Que si hemos de superar las gravísimas limitaciones del trueque, necesitamos contar con un medio de intercambio. Y a ese medio de intercambio se le ha llamado dinero. ¿Qué es el dinero? Cualquier cosa que las personas acepten como medio de intercambio. A lo largo de la historia, muchísimas cosas, desde ganado hasta sal, y hoy en día criptomonedas, el Bitcoin, han servido como dinero. Y Smith dice, ¿sí?, que los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles, que ya veremos en la siguiente sesión cuáles son, a preferir para este objetivo, para que algo haga las veces de dinero, los metales. En concreto, el oro, la plata y el bronce. Por encima de cualquier otra mercancía. Por encima de cualquier otra mercancía. ¿Sí? Bueno, a ver, nos quedamos para la próxima sesión con esta pregunta. ¿El dinero se inventó o se descubrió? Es una pregunta interesantísima. ¿El dinero se inventó o se descubrió? El dinero, ¿sí? Aquí lo retomamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días veremos qué dice Smith al respecto. Pero el dinero es uno de los temas más fascinantes del mundo de la economía. A ver, se inventó, se descubrió, cómo ha venido evolucionando el dinero. Smith aquí habla de metales preciosos, el oro, la plata, el bronce. Eso hoy en día ya no funciona, ¿sí? La historia del dinero es una de las historias más interesantes de la historia económica. Es algo fascinante, ¿sí? Pero por lo pronto, hoy llegamos al fin de esta segunda sesión del Círculo Bastiat, en este ciclo dedicado a la teoría económica de Adam Smith, ¿sí?, sin antes recordar esta primera lección. En la medida que limitas los intercambios, limitas la división del trabajo y, por lo tanto, todos sus beneficios, ¿sí?
Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias por haber asistido. Espero que esto haya sido de utilidad. A mí me sirve muchísimo para pensar. De veras, esto me hace pensar muchísimo. Por lo pronto, hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima sesión del Círculo Bastiat. Muchísimas gracias.